la palabra del Señor para esta mañana en esta escuela dominical se encuentra en Gálatas capítulo 6 del 1 al 5. Ya estamos en el último capítulo de la carta a los Gálatas. Ya a mediados de agosto empezamos con Efesios, ¿amén? Que es otra hermosa carta, otra hermosa porción de la palabra del Señor que eh, que vamos, ¿cierto?, con la ayuda del Señor a estudiar, esperando sacar el mayor provecho, ¿cierto?, de cada parte que el Señor nos enseña a través de las Escrituras. ¿Amén? Así que hoy día, como decía, tenemos entonces Gálatas capítulo 6 del 1 al 5, ya lo hemos leído, y mi hermano el apóstol Pablo, ¿cierto?, venía hablando acerca de lo que eran las obras de la carne y el fruto del Espíritu, como dos manifestaciones de dos naturalezas diferentes, ¿verdad? Nos habla acerca de, de la carne, la naturaleza pecaminosa, el viejo hombre, y su manifestación, que eran, ¿cierto?, obras pecaminosas, eran pecados. Vimos pecados de diferente clase, de diferentes aspectos, ¿cierto? Pecados de tipo sexual, pecados de tipo, ¿cierto? Como podríamos decirlo, de emociones, ¿cierto? De malos pensamientos, envidias, celos, contiendas, ¿cierto? Vimos varias cosas, ¿cierto? Eh, entre las obras de la carne. Y el fruto del Espíritu, que tenía, ¿cierto?, 9 aspectos, 9 partes o componentes, que eran el amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Eran cosas, ¿cierto? Y son cosas opuestas. Nosotros entendemos, ¿cierto?, la palabra del Señor, por qué Pablo nos exhorta a nosotros a andar en el Espíritu y no satisfacer los deseos de la carne, porque aunque por misericordia de Dios el Espíritu Santo vive en el Hijo de Dios, vive en el creyente, pero esta otra parte, que es nuestra naturaleza pecaminosa, permanece. Está, digámoslo así, no tiene el mismo poder que tenía cuando no estaba el Espíritu en nosotros, cuando el Espíritu Santo de Dios no moraba en nosotros, ya no tiene el mismo poder, no tiene la misma autoridad sobre nosotros, pero ahí está. Entonces, mis hermanos, se produce, ¿cierto?, una lucha, y por eso la misma palabra de Dios dice que éstas se oponen entre sí. Existe una oposición, empieza a haber una lucha, empieza a haber un tira y afloja, ¿cierto? Tenemos nuestra pecaminosidad, ¿cierto?, nuestra naturaleza carnal, pero está el espíritu que, por otro lado, ¿cierto?, se opone a la carne. Estando en esa lucha, ¿verdad?, con la ayuda del Señor, con la gracia de Dios, eh, tenemos la oportunidad, ¿cierto?, de poder nosotros eh, oponernos a la carne, oponernos, ¿cierto?, a las cosas, a los pecados que aparecen dentro de nosotros. Y por eso, mi hermano, es que la principal lucha y la principal guerra espiritual que nosotros tenemos es contra nosotros mismos. La principal lucha, ¿cierto?, y el principal enemigo es nuestra propia carne, porque es el que tenemos más cerca. Y por lo mismo, el apóstol Pablo en otra de sus cartas dice, no deis lugar al diablo. Es decir, que la lucha, ¿cierto?, que tengo conmigo mismo, si yo la pierdo, digamos, ¿cierto?, si yo no me refreno a mí mismo, yo entonces doy lugar a que Satanás, ¿cierto?, pueda manipularme, ¿cierto?, y obrar en mí. Sin embargo, si yo con la gracia de Dios, con la ayuda del Señor, logro vencer, ¿cierto?, y no le doy cabida, no le doy lugar, ¿cierto?, al diablo, por lo tanto, ¿cierto?, esa lucha se mantiene, con la ayuda del Señor, se mantiene controlada. Bendito sea el nombre del Señor. Dios nos bendiga.
Entonces, hermano, ¿por qué? Bueno, hablo de esto porque el apóstol Pablo sigue hablando un poquito de esto en el sentido de que nos exhorta, nos dice, si alguno fuere sorprendido en alguna falta. Porque a pesar de que el Espíritu Santo vive en nosotros, ¿cierto? Podemos pecar, podemos caer. Está la posibilidad, ¿cierto?, de fallar, está la posibilidad de no vencer completamente, de que esa carne, ¿cierto?, que aún está en nosotros, algunas veces, ¿cierto?, nos derrote y caigamos y fuéramos sorprendidos, dicen algunas faltas. La palabra falta, ¿cierto?, que se refiere, ¿cierto?, a una infracción a la ley, se refiere a un tipo de infracción, pero suave. No es lo mismo, por ejemplo, que un delito, no es lo mismo que un crimen, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiere decir? Que Pablo como que nos trata de hacer entender de que entre los creyentes, entre los hermanos, nosotros debemos tener más misericordia para tratar con los pecados entre nosotros. Entonces, por eso que lo llama de una manera como más suave. Le dice, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros dice que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre. Dos cosas. Pablo acá no está hablando con sarcasmo, ¿cierto? No está diciendo, ay, ustedes que son espirituales, ¿cierto? No está hablando con sarcasmo, no está diciendo como que ustedes se creen espirituales, no, sino que está diciendo que sí, son espirituales, pero tampoco está diciendo, ¿cierto?, que sean como una clase especial, como de superhéroes espirituales, ¿cierto?, cristianos, personas como con la cara brillante siempre, ¿cierto?, llenas de poder o de cosas maravillosas, sino que, ¿qué es lo que era ser espiritual? Según lo que estábamos estudiando, ¿cierto?, era andar en el espíritu, o sea, reflejar, ¿cierto?, al Señor en mi vida. Luchar, ¿cierto?, con mi naturaleza pecaminosa, no darle lugar a no darle lugar a mis pasiones, no darle lugar, ¿cierto?, a mis pecados, sino que luchar contra ellos, ¿cierto?, y poder obedecer a la palabra del Señor, hacer la voluntad de Dios. Eso, ¿cierto?, es ser espiritual, básicamente, ¿ya? No se refiere, como decía, ¿cierto?, una persona que se ve, ¿cierto?, como muy especial, sino que es un cristiano, es un creyente, un hijo de Dios, podríamos decir, común y corriente, que anda en el Espíritu, que está en la voluntad del Señor, que sirve a Dios con amor, que lucha, ¿cierto?, contra su pecado, que está, ¿cierto?, fervientemente buscando al Señor en oración constantemente, es un creyente, es un cristiano, un hijo de Dios. Si anda en el Espíritu, es espiritual. Entonces dice, ustedes que son espirituales, por otro lado, que tienen, ¿cierto?, el fruto del Espíritu, amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre, templanza. Ustedes, ¿cierto?, que son espirituales porque tienen estas cosas. Como decíamos la semana pasada, a veces, a lo mejor, no están muy desarrolladas. A veces, ¿cierto?, están un poquito chiquititas, ¿cierto?, o son muy pequeñas o muy débiles. Sin embargo, están ahí y se van desarrollando y van creciendo. Ustedes que tienen el fruto del Espíritu, entonces lo que tienen que hacer, dice, es restaurar a ese hermano que pecó, ¿cierto? Restaurarlo con mansedumbre. El objetivo, ¿cierto?, es que el hermano, digámoslo así, vuelva, ¿cierto? Se restaure. Si cayó, que se levante. Si salió, que entre. ¿Me entienden? De hecho, la palabra restaurar en el griego se usaba para decir de la práctica de reacomodar un hueso dislocado. ¿Alguna vez se le ha dislocado un hueso? Yo no. Pero debe ser terrible cuando se zafa un brazo, ¿cierto? Yo he visto gente que de repente se le zafa, ¿cierto?, un brazo, ¿ya? Y cuando el hueso está dislocado, yo me imagino que provoca un dolor muy grande porque no es la posición normal del hueso, no está en relación armónica con el resto del cuerpo, o sea,
no está en el lugar que debe estar el hueso. Y eso provoca un dolor. Entonces hay que reacomodarlo, y para reacomodarlo es otro dolor porque es un tirón, ¿cierto? La persona que reacomoda el hueso hace una especie de tirón, ¿cierto? Y lo encaja. Y eso provoca un dolor en el momento, en el instante, pero el hueso se reacomoda y vuelve al lugar que tiene que estar. Esa es la palabra, mi hermano, que se usa acá, que significa restaurar. Es decir, volverlo a su sitio, volverlo a su lugar, volverlo, digámoslo en términos espirituales o cristianos, ¿cierto? Volverlo a la comunión, ¿ya? El hermano, ¿cierto? Estaba un poquito fuera, a lo mejor iba todavía a la iglesia, pero ahí se veía como lejos, ¿cierto? Como que no participa ya mucho porque le da vergüenza, ¿verdad? Porque cree que lo van a juzgar, lo van a señalar, y muchas veces lamentablemente es así. A veces, mi hermano, por hacer alguna broma, no sabemos cómo lo toma el hermano, ¿cierto? Y a veces se duele más y es peor con una broma sobre el pecado, ¿cierto? Algo que para los cristianos debiera ser algo muy sensible, y una broma de repente uno, ¿cierto?, lo toma mal, uno se siente peor, ¿verdad? Entonces, mi hermano, el restaurar, ¿cierto?, el volver al lugar al hermano, es algo que nosotros, con la ayuda del Señor, es nuestra tarea cuando alguien cae. Por ahí hay un dicho, ¿cierto? Dice que no debemos hacer leña del árbol caído, ¿cierto? Dice la gente. Lo primero que muchas veces la gente piensa cuando ve a alguien caer es, no sé, tirarle más piedras encima para que no se levante. Es un pensamiento humano, es un pensamiento carnal. ¿Por qué? ¿Por qué hace eso? Porque la persona que no tiene realmente a Cristo y que no ha creído en este evangelio que estamos estudiando aquí, por ejemplo, en la carta a los Gálatas, que no entiende que ha sido amado por Dios, que no es porque el Señor no nos amó ni nos escogió porque somos muy buenos y porque somos capos, sino que solamente por misericordia. Cuando nosotros no entendemos eso, estamos siempre tratando de sobresalir y de decir, yo sí soy bueno, este no, este predicaba y era muy bueno y era muy bonito, pero mira cómo está, mira lo que hizo, mira dónde está. Yo en realidad era mejor que él. Entonces la persona que no tiene ese entendimiento verdadero de la gracia de Dios y del Evangelio está buscando la oportunidad de ver que alguien se caiga para poder ponerse, ¿cierto?, a sí mismo en un lugar superior. Que el Señor nos bendiga, Dios nos ayude. Pero el espiritual, es decir, el Hijo de Dios, el cristiano que tiene el Espíritu Santo, el cristiano, ¿cierto?, que ha nacido de nuevo, que el Evangelio está en el centro de su corazón, que entiende que ahora es hijo de Dios y que está en una posición maravillosa, pero que no se olvida de dónde lo sacó el Señor, como decimos nosotros, ¿cierto? Esa persona es espiritual y lo que quiere es que ese hermano vuelva, es que ese hermano que cayó pueda entender que Dios lo puede perdonar, que Dios lo puede levantar, que Dios lo puede usar de nuevo, que Dios, ¿cierto?, lo acepta, y si Dios, mi hermano, lo acepta, ¿quién soy yo para rechazarlo? Y si el Señor lo perdona, ¿quién soy yo para no perdonarlo? Yo en primer lugar, ¿cierto?, yo como cristiano, como hermano, digo yo, pero me refiero a cada uno de nosotros, ¿cierto? Yo, mi hermano, lo que tengo que hacer es ofrecer esa gracia de Dios, ese amor, ese perdón. Es aclararle, ¿cierto?, al hermano de que Dios está dispuesto a perdonar. Bendito es el nombre del Señor. Dios nos bendiga. Restaurarle, dice, con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Muchas veces cuando ocurre algo así, mi hermano, tenemos una mala reacción, un mal pensamiento, nos olvidamos de que nosotros somos iguales.
tenemos la misma naturaleza carnal, tenemos la misma naturaleza pecaminosa y que podemos caer en lo mismo, sino en algo peor que el hermano. Porque no somos superiores a nadie. No somos más que otros, sino que solamente la gracia de Dios nos sostiene. Entonces, tenemos que tener, ¿cierto?, esa compasión por el otro, esa compasión por el hermano que cayó, ¿cierto? Yo decir, Dios tenga misericordia de él y también de mí, porque eso le podría pasar a cualquiera. Pero esto, mi hermano, incluso si lo trasladamos a lo normal, a lo natural, generalmente cuando hay un caso, ¿cierto?, muy bullado de homicidio, de cualquier delito, ¿cierto? Carnalmente, uno lo primero que piensa es, ¿cierto?, que se pudra en la cárcel la persona. Bendito sea el nombre del Señor. Nosotros como creyentes, ¿cierto?, entendemos que hay una cosa que es la justicia. Y sí, los delitos, los crímenes, ¿cierto?, los homicidios, cualquier crimen, lo que requiere, ¿cierto?, es justicia. Debe aplicarse justicia sobre la persona. Otra cosa, ¿cierto?, es decir, no, esa persona, Dios no la debiera perdonar. Eso es otra cosa. Nosotros debiéramos que pedir, ¿cierto?, y desear que Dios tuviera misericordia de esa alma, que Dios tuviera misericordia de esa persona. Una cosa, ¿cierto?, es la justicia está establecida, ¿cierto?, la persona tiene que ir a la cárcel por tal cosa, y tiene que ir, y tiene que hacerlo, y tiene que cumplir. Pero otra cosa es desearle, ¿cierto?, que ojalá en la cárcel le pase algo. ¿Se da cuenta? Ya hay ciertas cosas, ¿cierto?, que van pasando el límite. Y no nos damos cuenta muchas veces que nosotros pensamos de cierta forma, pensamos de cierta manera. Tenemos, ¿cierto?, aún sentimientos vengativos a lo mejor en nuestro corazón que de repente salen, porque están en nuestra naturaleza pecaminosa. Pero Dios tenga de nosotros misericordia y a través, ¿cierto?, del Espíritu Santo nos haga entender de que nosotros, ¿cierto?, somos también pecadores, solamente salvados por la misericordia del Señor, y si no hemos caído aún en algo, ¿cierto?, es porque Dios hasta aquí, solamente Dios nos ha sostenido. Que el Señor nos ayude. Amén. Por eso dice, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Con mesura, ¿cierto? Con equilibrio, diciendo, sí, esto es muy grave, esto es un pecado terrible, pero también con la conciencia viva. Yo también he pecado. Yo también he hecho cosas que a mí me parecen terribles porque he ofendido a Dios con esas cosas. Bendito sea el nombre del Señor. Y yo no estoy seguro de mí mismo, de mi vida, de mi forma de ser. Solamente Dios me puede ayudar. Por lo tanto, yo no puedo levantarme, ¿cierto?, como un fariseo y arrojar mi piedra contra la persona. Bendito sea el nombre del Señor. Sino que mi fin es otro. Mi fin es levantar al hermano, en este caso, restaurarlo, volverlo, ¿cierto?, a su lugar. A eso se refiere también el versículo 2, dice, sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Esto es un prestar ayuda, auxiliar. ¿Ves que el hermano se le está haciendo difícil? ¿Ves que el hermano, ¿cierto?, se le está complicando el camino? Vemos que el hermano está, le cuesta mucho levantarse. Bendito sea el nombre del Señor. Sobrellevad los unos las cargas de los otros, dice, y cumplir la ley de Cristo. ¿Cuál es la ley de Cristo? Amar al prójimo como a ti mismo. Bendito sea el nombre del Señor. En esto dice la palabra de Dios, dice, en esto se resume la ley y los profetas. Amar a Dios, dice, por sobre todas las cosas. Y amar a tu prójimo como a ti mismo. Si cumplimos esto, dice, hemos cumplido toda la ley. Bendito sea el nombre del Señor. Esta es la ley de Cristo. Ayudar, ¿cierto?, a sobrellevar
los unos las cargas de los otros. Vemos, ¿cierto?, complicado un hermano, podemos ayudarlo con la oración. Vemos que no entiende algo, podemos ayudarlo, ¿cierto?, con la palabra. Bendito sea el nombre del Señor. Vemos que le cuesta, ¿cierto?, un poco el evangelio, podemos, ¿cierto?, como decía, aconsejarlo, podemos acompañarlo. Bendito sea el nombre del Señor. Dios nos ayude, Dios nos dé la gracia, porque esto solamente lo hace el Espíritu Santo de Dios. Uno, por naturaleza, uno es egoísta y uno se mira a sí mismo y mientras esté yo bien, está todo bien y los demás, hola y chao. Pero la iglesia no es así, la iglesia es diferente, pero solamente el Espíritu Santo nos puede hacer entender y practicar esto, ¿cierto? Que necesitamos, yo necesito, ¿cierto?, que mi hermano esté bien. Como dice la misma palabra del Señor, cuando un miembro del cuerpo se duele, dice, todo el cuerpo se duele con él. Esto es lo mismo, ¿cierto? Si vemos, ¿cierto?, un hermano que no está bien en el Señor, que no está bien en el Evangelio, que le pasó algo, algún problema que le está afectando espiritualmente en su caminar, en su vida, que le está afectando emocionalmente, ¿cierto? Entonces nosotros, mi hermano, con la ayuda del Señor, vamos en ayuda, en auxilio de Él, porque nos duele, ¿cierto? Nos preocupa en cierta medida que esté así, quisiéramos, ¿cierto?, que estuviera mejor. Entonces lo ayudamos a orar, ¿cierto? Tratamos de comunicarle algún tipo de palabra, bendito sea el nombre del Señor, algo que Dios ponga en nuestros corazones, podemos, ¿cierto?, levantarlo, animarlo, sobrellevar los unos las cargas de los otros, cumpliendo la ley de Cristo. Porque el que se cree ser algo no siendo nada, a sí mismo se engaña. Aquí está, ¿cierto?, el asunto del orgullo y de la vanidad. La vanidad. La vanidad, la palabra vanidad es igual a humo. O sea, algo que se ve, uno dice, oh, lo que salió el vapor, ¿cierto?, qué bonito, y a veces las nubes, ¿cierto? Las mismas nubes dicen que son bonitas las nubes, tienen formas, tienen figuritas, se ve tan bonito el cielo con las nubes moteadas, ¿cierto? A veces a mí me gusta mucho cuando se ven así como pintitas de nubes, como lunar en el cielo, se ve súper lindo, pero es humo nomás, es vapor. Y eso, mi hermano, es la vanidad. Uno cree que tiene algo, uno cree que es algo, pero es humo, es vanidad. Si uno va, ¿cierto?, y analiza bien, no es nada. ¿Qué dice el Señor Jesucristo en la parábola de la vid? Dice, ustedes son los pámpanos o las ramas, ¿cierto? Yo soy la vid verdadera. Si el pámpano permanece pegado a la vid, entonces lleva mucho fruto. Sin mí, dice, nada podéis hacer. Que Dios nos bendiga. Sin el Señor no podemos hacer absolutamente nada. Tenemos que reconocer esta verdad. Sin Cristo Jesús, sin Dios, no somos nada. Asimismo, a nosotros mismos nos engañamos y pensamos que somos capaces, que somos algo, ¿cierto?, grande, que somos algo importante. Por eso, mi hermano, a veces el problema de esto, ¿cierto?, es de creerse superiores, ¿cierto? Creerse superiores, la persona inmediatamente piensa que no tengo por qué ayudar a otro o preocuparme de otro, porque yo soy el importante. Bendito sea el nombre del Señor, porque yo soy superior. No tengo por qué andar ayudando a otro. Pero fíjese que el Señor nos dio un ejemplo tan grande. Él dice, siendo Dios, no consideró el ser igual a Dios, dice, como cosa que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo y se hizo siervo. Tomó forma de siervo, no solamente tomó forma de hombre, sino que se humilló a ser servidor de los hombres. El que sí es alguien, el que sí es Dios, el que sí es superior y es importante, él, mi hermano, descendió y se bajó para servirnos a nosotros por misericordia. Bendito sea el nombre del Señor. Y Él nos dio ejemplo de humildad. Dios
dándonos ejemplo a nosotros de humildad. Bendito sea el nombre del Señor. Dios nos bendiga. Pero dice, muchas veces nosotros creemos ser algo y no somos nada, nos engañamos. Bendito sea el nombre del Señor. El versículo 4 dice, así que cada uno someta a prueba su propia obra y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro, porque cada uno llevará su propia carga. ¿Quién soy yo realmente? ¿Cómo me mido? Nosotros como cristianos tenemos una meta, ¿cierto? Tenemos un blanco, y eso es ir siendo semejantes al Señor Jesucristo. Yo soy alguien, ¿cierto? En la medida que con la ayuda del Señor me voy asimilando, me voy asemejando a Jesús. Si yo voy siendo misericordioso como Jesús ha sido conmigo, si voy siendo compasivo como Jesús ha sido conmigo, yo voy creciendo, ¿cierto? En esa semejanza a Cristo. Bendito sea el nombre del Señor. Sometiendo, dice, a prueba su propia obra. Lo que yo hago, ¿cierto? Lo que realmente yo hago con mi vida. Dice, y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro. Es decir, la persona que se vive comparando, ¿cierto? Uno dice, bueno, ¿qué piensa usted? Miren, yo no, tampoco soy perfecto, dice uno, ¿cierto? No soy perfecto, pero tampoco soy tan malo. Por ejemplo, mi vecino, mi vecino. Por ejemplo, tengo un primo, no, ese la embarró, ¿cierto? Yo no, pues yo, por ejemplo, yo no dice nada bueno de sí mismo, pero se compara con otro, ¿cierto? Entonces se encumbra, ¿cierto? Sube un peldaño, dice, mira, a lo mejor, no sé, yo no sé decirte si tengo algo bueno, pero por lo menos yo no soy como el otro. A eso se refiere esta parte, ¿cierto? Dice, cada uno someta a prueba su propia obra y entonces tendrá motivo de gloriarse, solo respecto de sí mismo y no en otro, no comparándose con otra persona. Versículo 5 dice, porque cada uno llevará su propia carga. Esta palabra es diferente a la otra que usamos recién, ¿ya? ¿Por qué? Aquí está hablando, ¿cierto?, de la responsabilidad que cada uno de nosotros tenemos. Las responsabilidades son personales. Mi responsabilidad ante el Señor es personal. Yo puedo ayudar a sobrellevar a otro su carga, ¿cierto? Ayudar a que un hermano, ¿cierto?, pueda entender, por ejemplo, si un hermano pecó, puedo yo ayudarlo a entender de que el Señor lo puede perdonar y animarlo a que él vuelva a la iglesia, pida perdón, se arrepienta, ¿cierto?, ante el Señor, que busque, ¿cierto?, el perdón, la gracia de Dios, que el Señor está dispuesto a perdonarlo, que la iglesia está dispuesto, ¿cierto?, a recibirlo. Eso es lo que nosotros tenemos que demostrarle, ¿cierto?, al hermano que cayó, que pecó, ayudarlo, ¿cierto?, a sobrellevar las cargas. Bendito sea el nombre del Señor. Pero el hermano que cayó, él tiene su responsabilidad. Él tiene que ir al Señor. Yo le puedo ayudar a orar, ¿cierto? Le puedo ayudar a orar. Pero él personalmente tiene que ir al Señor. Tiene que confesar su pecado. Tiene que arrepentirse. Tiene que pedirle perdón. Tiene que pedirle fuerza al Señor, ¿cierto? Para volver, tiene que volver, ¿cierto?, a una intimidad con el Señor, a una relación con Dios, restaurar su relación con Dios. Nosotros le podemos ayudar, ¿cierto? Y nosotros no le vamos a poner obstáculos. Al contrario, lo vamos a empujar, lo vamos a impulsar, lo vamos a visitar más a lo mejor, ¿cierto? Para animarlo a volver. Bendito es el nombre del Señor. Pero el que tiene que volver y el que tiene que reconciliarse es Él, ¿cierto? En este sentido, eso es lo que dice, cada uno llevará su propia carga. La palabra del Señor dice, por ejemplo, que nosotros los pastores, dice, vamos a dar cuenta, ¿verdad? ¿A qué se refiere con que vamos a dar cuenta? Nosotros vamos a dar cuenta por lo que hicimos,
¿cierto?, en ayuda de la iglesia, de los hermanos, de las almas que el Señor puso bajo nuestra administración. Si le enseñamos correctamente el Evangelio, la palabra de Dios o no. Pero si un pastor, ¿cierto?, enseñó correctamente el Evangelio, si un padre enseñó, ¿cierto?, correctamente a su hijo, lo educó, lo guió al Señor, ¿verdad? Esa responsabilidad el pastor, el padre, la cumplió. Y el Señor le dice, has sido fiel. Pero a lo mejor la iglesia no respondió, ¿cierto? No respondió a ese cuidado, no respondió a esa enseñanza. O algunos hermanos de la iglesia no respondieron, ¿cierto? Algunos no se convirtieron, otros no crecieron, otros, ¿cierto?, no hicieron lo que tenían que hacer. Cada uno va a dar cuenta a Dios de sí mismo. Cada uno va a llevar su propia carga. ¿Cuál es la responsabilidad del padre? ¿Le enseñaste o no a tus hijos? Sí. Bueno, ahora, ¿tus hijos cumplieron o no? Eso es responsabilidad de ellos. El pastor enseñó el Evangelio, enseñó la palabra, mostró a Dios claramente, mostró la palabra del Señor, enseñó las Escrituras, redarguyó, exhortó, animó, corrigió conforme a la palabra del Señor. Si lo hizo, bien. Pero los hermanos, ¿lo hicieron o no lo hicieron? Eso es responsabilidad de cada uno. Que el Señor nos bendiga. Por eso dice, cada uno llevará su propia carga. Bendito sea el nombre del Señor. Nos ayudamos a sobrellevar nuestras cargas hasta donde nosotros podemos, pero la responsabilidad sigue siendo personal. Bendito sea el nombre del Señor. Dios nos bendiga y nos dé de su gracia. Amén. Había una frase que había leído por ahí de un pastor que ya falleció, que se llama John Stott, y que estaba comentando justamente este último versículo. Dice, hay una carga que no podemos compartir, y es nuestra responsabilidad ante Dios en el día del juicio. En ese día, tú no puedes llevar mi morral, y yo no puedo llevar el tuyo. Dios nos bendiga. Como decía, nos ayudamos, ¿cierto? Tratamos de poner todo de nuestra parte para que otra persona, ¿cierto?, pueda salir adelante. Pero la responsabilidad sigue siendo de la persona, sigue siendo individual. Que el Señor nos bendiga. Nosotros ponemos toda nuestra parte, no tenemos que ser piedra de tropiezo, tenemos que ser de bendición para el otro, tenemos que mostrar, ¿cierto?, la gracia de Dios. De gracia recibiste, de gracia tienes que dar. Bendito sea el nombre del Señor. Dios nos bendiga. Eso, ¿cierto?, es nuestra parte. Que el Señor bendiga su palabra en nuestros corazones. Amén. Bien, mis hermanos, vamos a orar al Señor para dar gracias por esta enseñanza. Mi pastora Anita, si nos puede presentar en oración. Ya. Amén. Oremos al Señor. Amado Padre Celestial, Dios eterno, en esta hora te agradecemos, Dios amado, por tu hermosa palabra.